La información. Siete de la mañana con 31 minutos, seguimos con el espacio de las entrevistas. Inicia ya un nuevo feriado en el país y los aforos ya están al 100%. En 2 semanas las autoridades definirán si el uso de las mascarillas en espacios públicos será o no obligatorio. Con nuestros invitados, ponemos el punto sobre la I. A esta hora de la mañana queremos saludar, está conectado con nosotros a través del Zoom Daniel Simancas. Él es el director de investigación de la Universidad UTE. Vamos a hablar acerca de esas recomendaciones, los cuidados que debemos tener durante estas fechas en feriados, sobre todo en una época de pandemia. Pero antes un saludo, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de la radio. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias también a usted por estar aquí para darnos esos detalles. ¿Cómo es el comportamiento? ¿Cómo nos estamos comportando actualmente los ecuatorianos frente a una pandemia que aparentemente está retrocediendo no solo en el Ecuador, sino en el mundo a pesar de un sublinaje, una subvariante que se registra de Omicron? Hablamos de BA.2. Bueno, realmente el comportamiento de las personas pues se ha relajado. El mensaje también desde la autoridad es hacia la reactivación económica. Eso está muy bien, pero tiene sus consecuencias. Las consecuencias son que probablemente nos estemos infectando, pero estas infecciones están siendo leves, ¿no? No tenemos presión sobre el sistema sanitario, que era lo que tanto daño nos hacía y tantas muertes ocasionó, directas o indirectas. El país enfrenta más de 80.000 muertos en exceso sobre los promedios de años anteriores, y eso es lo que pasó cuando se dejó que la gente realmente se infecte. Ahora gozamos de una inmunidad híbrida por infección natural. La mayoría de nosotros nos contagiamos en diciembre o enero. Y también las vacunas han ayudado mucho, ¿no? A pesar de que la tercera dosis va a algo más del 30%. Así que estamos gozando de esa inmunidad, pero sin embargo hay que ser todavía cautos, prudentes. Y si se da una directriz de esta, hay que tomarlo con calma, hay que analizarla, porque no podemos exponer a nuestros enfermos crónicos, a las personas vulnerables de su inmunidad, a nuestros adultos mayores, porque realmente ellos tienen problemas para desarrollar anticuerpos, tienen problemas para superar fácilmente la enfermedad, así que debemos seguirlos protegiendo, ¿no? El hecho de que las autoridades hace unas semanas ya hayan dispuesto el relajamiento básicamente de las medidas, por ejemplo, el 100% de los aforos, ¿genera consecuencias? ¿Puede generar consecuencias? ¿Aumentar los casos COVID-19 a pesar que las autoridades dicen que no se han aumentado? Lo que pasa es que no hacemos pruebas, entonces no podemos detectar el impacto que tienen estas decisiones. No hacemos pruebas. Los únicos indicadores que tenemos es las hospitalizaciones, y al parecer no hubo tanto impacto, por ejemplo, del feriado de carnaval, pero sí hubo muchísimos casos. Que no requirieron hospitalización. ¿No? Casos que no requirieron hospitalización. Exactamente, entonces ya se transforma epidemiológicamente de una vigilancia activa, comunitaria, a una vigilancia centinela, una vigilancia de brotes. Hay algunos brotes en escuelas, en empresas, entonces se va ya con las pruebas, se hace los análisis, se trata de hacer la mitigación, la contención, pero no es ya algo masivo. Ahora bien, otros países han enfrentado brotes cuando han relajado totalmente las restricciones. Entonces nosotros debemos ser todavía cautos, ¿no? Tenemos un sistema muy frágil. En estos momentos hay muy poca medicina en los hospitales, del desabastecimiento. Hay también problemas de personal sanitario. Entonces no podemos arriesgarnos a retirar completamente las restricciones, especialmente en aquellos lugares cerrados, ¿no? Y mantener la sana distancia, no sumergirse en estos espacios donde hay muchísima gente, sin mascarillas, sin protecciones, tomando licor. Desgraciadamente todavía no estamos en esa condición de quitar todas las restricciones. Entonces, ¿no estamos preparados para en 2 semanas posiblemente empezar a retirarnos ya las mascarillas en espacios abiertos?
Yo esperaría unas 3 o 4 semanas luego del feriado, pero ojo que justamente lo que usted dice es lo que no debería pasar. Es decir, se está malinterpretando lo que probablemente va a hacer el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, como lo han hecho otros países, quizá tome la decisión de no obligar a la mascarilla. Eso no es que usted no puede usar. Primera lección. Y primer error también. El quitar la mascarilla en espacios abiertos no quiere decir que usted deje de utilizarlo dentro de un taxi, de un autobús, dentro del registro civil, en lugares cerrados, en las clases. Entonces, realmente, en estas 3 o 4 semanas debe haber una fuerte campaña de capacitación, de orientación, de comunicación efectiva del riesgo, de que ha bajado el riesgo. Si bien ha bajado el riesgo, pues es fundamental que nosotros sigamos protegiendo, no solamente nosotros, sino a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros adultos mayores. Posiblemente nos reinfectemos, pero las consecuencias de ello en personas jóvenes, adultas, no será tan malo, pero probablemente llevemos el virus a casa, donde los niños están todavía, quizá algunos sin vacuna, otros con una dosis, con 2 dosis, no tienen el refuerzo algunos. Otras personas con problemas de la inmunidad no logran desarrollar anticuerpos. Entonces tenemos que ser cautos. El mensaje debe llegar claro. Si se da la directriz de no obligar a usar mascarilla en espacios abiertos, eso es lo que yo entiendo. Si es que es así, estaría de acuerdo en que luego de 3 o 4 semanas del feriado se tome esa decisión. Pero definitivamente no obligar a nadie a usar mascarilla, eso es algo desatinado completamente. La presencia de BA.2 en nuestro país no significa un riesgo como lo que ya está sucediendo en Estados Unidos, por ejemplo, en donde nuevamente se están registrando altos casos, altos índices de contagio del COVID-19. En el Ecuador las autoridades dicen que básicamente son pocos, 8, no llegan ni a 10 los casos que se han registrado hasta este momento, pero su alta contagiosidad, propagación, ¿no genera riesgo para el país? Sí, la variante BA2 está causando estragos en muchos países del mundo, pero aquí ya llegó hace muchos meses. Entonces, probablemente no tiene el impacto, o en Sudamérica no va a tener el impacto por lo que nos contagiamos, yo diría más del 50-60% con la variante antecesora, la Omicron BA1, que es la que causó también estragos en todo el mundo. Esta BA2, si bien es cierto, es más contagiosa, en algunos países curiosamente no ha logrado despertar estos brotes gigantes. Nosotros estábamos expuestos, sí, podríamos estar expuestos porque ya va mucho tiempo de la tercera dosis en algunas personas. Y también nos vamos alejando de esta inmunidad natural que obtuvimos en enero. Es decir, la inmunidad baja y nosotros nos hacemos más susceptibles a una nueva infección. Eso puede estar pasando y es por esto que definitivamente hay que tener mucho cuidado cuando se retiran las restricciones, y lo que se está planteando, según entiendo, es retirar la mascarilla en espacios abiertos, que en muchos países lo han hecho, pero en espacios cerrados no. Este dualismo, esta malinterpretación puede causarnos daños, sí, ante la presencia de estas variantes contagiosas, ante la reducción de la inmunidad, tanto por tercera dosis como por infección natural, y ante la poca efectividad que están teniendo las campañas de vacunación para los refuerzos. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Pero hay que decirlo también, si es que los indicadores son favorables, pues de una u otra manera no podemos estar con todas las restricciones si la condición epidemiológica es favorable. Doctor, ¿qué es lo que hace de diferentes a los países? Unas naciones registran bajos contagios, otras están incrementando estos contagios. Si ponemos un comparativo entre Ecuador, bueno, también considerando las poblaciones, entre Ecuador, lo que está sucediendo actualmente en nuestro país y lo que está pasando, por ejemplo, en China, en donde están los confinamientos, se habla hasta de desabastecimiento de comida, en donde el sistema de salud aparentemente es mejor al del Ecuador, pero los casos COVID-19 continúan en aumento. ¿Cuál es la diferencia entre las dos naciones?
Bueno, hay varias diferencias muy marcadas, ¿no? Al inicio ellos controlaron súper bien la pandemia, hicieron una contención fabulosa con drones, y usted sabe que los sistemas de control de población son más enérgicos, incluso vulnerando derechos humanos. Entonces hicieron una contención, eso quiere decir que evitaron que la gente se infecte de una manera increíble. Entonces tuvieron muy pocos casos. Eso ahora les puede estar jugando una mala pasada, sí, porque tienen mucha población susceptible, mucha población que no se ha contagiado. Si usted pregunta acá a una persona en el Ecuador, ¿usted se ha contagiado de COVID? Pues muy probablemente diga sí, y otros dirán sí, yo ya voy por la segunda vuelta, yo ya voy por la tercera vuelta. Entonces ha habido un esfuerzo de mitigación en el Ecuador, al inicio terriblemente. O sea, la idea era que quizá si nos llegásemos a infectar, nos infectemos con 2 o 3 vacunas. Esa era la idea, porque las vacunas no evitan la infección, pero evitan la muerte y la enfermedad grave. Pero ellos no lo hicieron. Entonces tienen vacunas también que no son 100% efectivas y tienen muy poca población infectada. Es entendible, por supuesto. Imagínense, la mitad del planeta son asiáticos, y ningún sistema de salud va a soportar tanto enfermo. Entonces lo que están teniendo ahora es 25.000, 30.000 casos diarios, que nosotros llegamos a tener acá 40.000. Pero ellos tienen un sistema de contención, entonces es alarmante las restricciones que están poniendo. Entonces, esa población se seguirá infectando, probablemente colapse los sistemas sanitarios y tendrán ellos que tomar decisiones sobre la inmunidad que están obteniendo. Porque se pone a pensar uno y diría, un país que produce su propia vacuna y que incluso la envía a otras naciones, registra estos altos índices de contagio. Porque usted ahorita dice, por ejemplo, vacunas que no tienen el efecto. ¿Sinovac es una de ellas? Sinovac es una vacuna que nos ha servido, nos ha salvado a nosotros, ha salvado muchas vidas. No es tan efectiva como otras, pero es en cambio muy noble, casi no presenta efectos adversos. Pero contra las variantes Omicron, usted verá que los refuerzos ya no están poniendo con Sinovac. ¿De acuerdo? No hay refuerzos, o hay muy pocos refuerzos que están poniendo en el país Sinovac. Se está poniendo AstraZeneca y Pfizer. Es porque funcionó quizás hasta la variante Delta. ¿Qué es lo que pasa con los países asiáticos si tienen estas vacunas chinas? Pues ya no cubre contra estas variantes Omicron. Lo que está pasando es que están totalmente vulnerables. No actualizaron las plataformas de las vacunas, que era el error que tal vez cometieron. Es decir, debían empezar a fabricar una vacuna para Omicron y empezar a inmunizar grandes cantidades de poblaciones para no tener lo que están viviendo. Así que me parece que se confiaron mucho, y había reportes de estas vacunas, de que podría bajar su efectividad. Todas las vacunas han bajado su efectividad, pero la vacuna de Sinovac ha bajado mucho más. Así que en los refuerzos que se está poniendo, no está considerada la vacuna Sinovac en el Ecuador, sino AstraZeneca y Pfizer. Con este antecedente, con este contexto, hablar que en 2022, finalizar 2022, hablar de terminar esta pandemia y pasar a una endemia es adelantado entonces. Como van las cosas, yo pensaría que vamos a seguir con brotes esporádicos. Hay escenarios en epidemiología, no hay ningún epidemiólogo en el mundo que pueda predecir lo que va a pasar. El que sale a hablar y pues gana audiencia, no es epidemiólogo sino es brujo. Así que aquí se manejan escenarios, y hay escenarios optimistas y escenarios pesimistas. El escenario optimista es de que sigamos con esta inmunidad híbrida, nos coloquemos el refuerzo, se actualicen las vacunas para Omicron, no aparezca otra variante, logremos inmunizarnos otra vez para septiembre, octubre, pasemos el invierno de una manera adecuada, quizás resfriados, pero no graves, y este coronavirus se transforme en una de las enfermedades más de las que tenemos que estar atentos y de las que tenemos que vacunarnos, así como influenza. El escenario pesimista es de que aparezca en breve
una variante muy agresiva, muy contagiosa, que ponga en jaque a todos, que escape de las vacunas, es decir, que ya no funcionen las vacunas, que no tengamos que vacunar nuevamente 2 o 3 dosis con otras vacunas, y ese escenario también es posible. ¿Cuál es más plausible por la historia que han tenido estos virus? Es la primera, es decir, que estemos realmente a punto de controlar esta pandemia. A finales de año quizá tengamos algunos brotes, por eso es que hay que estar cautos, pero probablemente este virus va a tener la tendencia a ser estacional, ¿no? Y más leve, ¿no? Como un resfriado más. Ahora lo que se está viendo es la enfermedad crónica, que eso es ya raro, eso hemos aprendido de estos virus ARN, que causan daño en el cuerpo y producen enfermedad crónica. Lo que se nos viene a futuro son el COVID prolongado, el long COVID, que está causando estragos, provocando enfermedad crónica y también va a causar problemas en el sistema sanitario. Y justamente por ahí va mi otra pregunta, los recontagios, ¿cuánto pueden afectar ya en el organismo a la gente? Porque se asume que, bueno, ya me contagié, nuevamente me recontagio, tengo otra vez, capaz que hasta 3, 4 veces, habrá casos que se han registrado, yo conozco de personas que han tenido hasta 3 veces el COVID-19. ¿Cuánto afecta esto en el organismo, en la salud, las consecuencias que puede dejar esta enfermedad? Porque la gente asume que se vuelve a contagiar y no pasa nada. Sí, eso es falso totalmente. Quizá esta costumbre urbana de decir que a mí ya me pegó el bicho y ya estoy a salvo, pues es totalmente descabellada. Hay reportes de personas que se han infectado 5, 6, 7 veces. Y lo que sucede en el cuerpo es que el virus entra. Estos virus generalmente tienden a estar 15 días y luego se van, pero provocan inflamación crónica, dejan residuos en el cuerpo, en los nervios, en los vasos sanguíneos, y estos residuos actúan como factores tóxicos. Entonces está viendo muchísimo, el 80% de los pacientes que han tenido COVID presenta un síntoma prolongado: falta de aire, cansancio, dolor de cabeza, depresión, ansiedad, pérdida de la memoria, lagunas mentales, temblores, calambres, problemas digestivos, problemas del oído, pérdida del olfato, del gusto. Es decir, hay un sinnúmero, más de 100 síntomas que podrían persistir cuando uno se contagia. Si uno se ha contagiado, pues quizá por el tema del trabajo, por el tema de que realmente estos virus son muy contagiosos, puede ser pasable. Pero que alguien diga que ya infectarse es normal, que no pasa nada, que me voy a volver a reinfectar, probablemente esté condenando su futuro en temas de salud, porque está adquiriendo una enfermedad crónica. Entonces no pensemos que este virus en estos momentos es muy suavito, porque quizá para la gripe sí, pero hay muchas personas que están desarrollando diabetes, hipertensión, problemas cardíacos. Entonces no lo hagamos, sigamos conscientes, sigamos prudentes, hasta que en algún momento quizá pues logremos conocer más de este virus, que se actualicen las vacunas y quizá pasar ya a una nueva etapa donde podamos retomar completamente nuestras actividades. Ahora lo estamos haciendo, estamos retomando las actividades, pero nunca perdamos la percepción del riesgo, porque eso nos podría jugar en contra. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Muy clara la explicación que nos ha realizado durante estos minutos de la entrevista Daniel Simancas, director de investigación de la UTE, respecto a los cuidados que debemos tener durante este feriado y después del feriado, en realidad durante todo el tiempo, frente al COVID-19, una enfermedad, un virus que todavía está presente en nuestro país y el mundo. Muchísimas gracias, doctor, que tenga un excelente día. Gracias a ustedes por la entrevista. Muchísimas gracias. 7 de la mañana con 51 minutos. Usted escucha Voces en Acción, la esencia de la información.